Gracias por tu generosidad y ahora le voy a preguntar al diputado Laspina qué opina de estas lindezas que hemos visto. Hermoso, gracias y hasta chao, mañana. chao. Bueno, diputado Laspina, dos cosas, los monopolios hay que disciplinarlos, combatirlos, Rashid diciendo no le compremos los peronistas a estas empresas y ya me fijé logo por logo, le decía recién, son prácticamente todas las empresas alimenticias y de supermercados del país. ¿Cómo se supera esto? Porque es casi un delirio ideologista, de inflamación ideológica, ¿no? Sí, es un delirio que atrasa 50, 70 años, que le hace mucho daño a la Argentina, que en definitiva termina creando este clima o agravando este clima antiempresa, que en el fondo es antiempleo y antisalarios, hay que decirlo, porque la persecución a las empresas y a los empresarios es una persecución contra el trabajo privado genuino, ese que no ha parado de caer desde el año 2010 en Argentina. Y que la verdad todos los controles de precios históricamente han terminado mal, han terminado con desabastecimientos o con grandes fogonazos inflacionarios a la salida. Es claro que más allá de algún militante afiebrado que se sube a un delirio ideológico detrás de esta campaña, hay una estrategia puramente electoral. Después del 3.5 de inflación, el último dato escandaloso de inflación que se está dando, aún con tarifas congeladas y con tipo de cambio que se va atrasando mes a mes, el gobierno tenía que dar alguna respuesta y encontrar un culpable. Y ese culpable son las empresas. Y de acá al 14 de noviembre le va a hablar a su electorado diciendo la culpa del problema tuyo de la inflación son las empresas. Y de esa forma, de alguna forma, se intenta exculpar el gobierno. Claro, sacarse la responsabilidad. Exactamente. Yo te diría... Es menos profunda la estrategia de lo que ha sido en otras épocas. Por ejemplo, en el plan Gelbart, que hubo un congelamiento masivo de precios, también salió en el marco de un plan antiinflacionario, después terminó volando por el aire por otras razones, pero había una estrategia. En la época de Alfonsín, también en el medio de la salida del plan austral, del plan primavera, había en el marco una estrategia. Acá lo que hay es llegar a las elecciones, hacer un poco de marketing, pegarle a alguien de acá al 14 de noviembre para culpar y exculparse el gobierno, y no mucho más que eso. Es increíble. De hecho, escuché, o no, mejor dicho, leí un comentario de un economista que decía, si ustedes creen que esto es exitoso, ¿por qué lo hacen por 90 días? Ah, no, por 10 años. Sí, claro. 10 años de congelamiento de precios, total, va a funcionar. Es delirante. Ahora seguimos hablando de los otros temas económicos, pero le quiero preguntar a Álvaro de la de Madrid, otro, digamos, de los conocimientos, no solamente Venezuela, sino también todo lo que pasa en el sur con esta... Bueno, la propia gobernadora Arabella Carreras lo definió como un grupo terrorista de gente encapuchada, incendiarios y violentos, y el propio Miguel Ángel Pichetto dijo que se trataba de terroristas separatistas porque quieren armar una nación mapuche adentro del territorio argentino, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Mi pregunta que no me entra en la lógica es, Néstor Kirchner era muy astuto para conseguir votos. Yo creo que esto no le da ningún voto, al contrario, le produce el rechazo de los comerciantes, de los ciudadanos, de los vecinos pacíficos, porque la respuesta de Aníbal Fernández fue, hay que sentarse a negociar. ¿Cómo negociar? Entre delincuentes y ciudadanos pacíficos que son usurpados. Sí, esta situación tiene muchísimo tiempo en el sur. Yo vivía en Santa Cruz y ya existían los primeros fogonazos de estas cuestiones. Por supuesto, con una zona liberada absoluta por parte del kirchnerismo, por una complicidad. Ahí estamos viendo el último de su hecho terrorista, que es este es el incendio del Club Andino del Bolsón, del Club Andino del Bolsón. Perdón que le interrumpí. Sí, y es un tema multicausal, porque lo han utilizado incluso hasta para apoderarse, ¿sí?, de tierras en la Patagonia. En su propio beneficio, además. En su propio beneficio, sí, como lo hicieron en Calafate, y me tocó denunciarlo con el apoderamiento tremendo de las tierras fiscales que el país ya conoce. Es tal vez el escándalo de corrupción más grande por lo probado que estaba eso, ¿no? 6 pesos el metro cuadrado, no me voy a olvidar, y jamás precio vil, y Néstor lo vendió a un supermercado $2 millones. Pero también, sí, porque la lógica, es cierto lo que vos decís, no le aporta ningún voto. Sí. Entonces, ¿qué buscan? Alentando esa situación, como han alentado las tomas, porque han tenido una pasividad que es una decisión. Las omisiones son tan voluntarias como las acciones, ¿sí? Seguro. Y han dejado hacer. ¿Qué buscan? Bueno, generar un clima de violencia, enrarecer la cuestión
de la política nacional, que el gobierno lo está haciendo con varias aristas, lo hace con el periodismo, elige una semana cada uno, es su ADN, está en su con ADN. los jueces, con los opositores. Ahora, como decía, le ha tocado a Macri, quieren la imagen de Macri preso, eso es lo que está buscando Cristina, pero lo hacen para generar una violencia que le permita cohesionarse internamente. Claro. El que odia unido, claro, el que odia unido tiene cohesión interna. Esto es lo que están buscando y es la estrategia, es el peligro de lo que viene en la Argentina con las elecciones con Cristina Kirchner. Es decir, va a redoblar la apuesta, está como claro lo que va a hacer el gobierno y lo que no está del todo claro es qué va a hacer la oposición. Por eso que nosotros tenemos que garantizar, frente a toda esta situación, una alternativa de salida para los argentinos, no para ganar una elección. Ya quedó demostrado que ganar una elección no es gobernar. Para cambiar la Argentina, el país no aguanta más y luego de este interregno nuevo del kirchnerismo de 4 años, que no hagamos los cambios fundamentales, que no terminemos con este sindicalismo, que no hagamos una reforma sindical, que no empecemos a votar con la boleta única papel, que el peronismo no quiere hacerlo porque quiere seguir haciendo trampa y tener latente la posibilidad de fraude. Laspina, le pregunto, yo estaba anotando aquí, la inflación, el dólar, el riesgo país, todo se dispara. ¿Hasta cuándo aguanta el crecimiento de la inflación, el crecimiento del dólar, el riesgo país? ¿En qué momento se produce una devaluación, alguna medida extrema? Además de esta del control de precios. Bueno, las tensiones se van acumulando, el gobierno pierde reservas casi todos los días, ahora ha empezado a recuperar reservas el Banco Central, básicamente porque le cerró las importaciones a todas las industrias y empieza a aparecer problemas y cuello de botella para la producción. Y hay poco tiempo, digamos, ¿no? Es probable que el gobierno pueda estirar hasta las elecciones y después deberá resolver qué hace con el país. Ya. Y ahí cualquiera de las decisiones que tiene para tomar son dolorosas para los argentinos, porque después del desajuste y el desbarajuste que han hecho en estos años de gobierno, sobre todo subiendo impuestos, subiendo gastos de manera desproporcionada, emitiendo, como decía Johnny, a un nivel nunca visto, digamos, de peso y generando una presión inflacionaria impresionante. Bueno, cualquier decisión que tomen seguramente va a pegar en la inflación y en el tipo de cambio, porque, digamos, uno puede seguir sin intentar corregir los desequilibrios macroeconómicos y eso va a generar lo que tenemos ahora, más déficit fiscal, más emisión monetaria, más brecha cambiaria y por tanto más inflación. Y si el gobierno elige el otro camino, que es corregir los desajustes que ha hecho, por ejemplo, en el marco de un programa con el Fondo Monetario Internacional, también va a tener un impacto inflacionario, porque probablemente el fondo le pida reducir la brecha cambiaria, lo cual implica al principio devaluar la moneda, lo cual es un golpe duro, con una inflación que viene al 50% de velocidad crucero, aceleraría, y seguramente recomponer tarifas para achicar el gasto público, los subsidios y el déficit fiscal, y eso también es un impacto a corto plazo. Entonces, lo que viene es muy complicado, el gobierno va a tener, este gobierno kirchnerista por primera vez, no el peronismo, porque el peronismo ya tuvo que afrontar las consecuencias de sus desajustes en el año 75 con el Rodrigazo, después del Plan Gelbar, en un clima de mucha inestabilidad social y política, en una época brava. Bueno, ahora esta vez el kirchnerismo, ya no el peronismo, el kirchnerismo va a tener que enfrentar sus propios fantasmas y le explotan la granada en las manos a ellos. Exactamente, y el problema que tienen estos escenarios es que si uno hace correcciones económicas sin credibilidad y sin ancla política, el riesgo de una espiral inflacionaria en la Argentina a un ritmo más alto del que venimos es muy alto. Y riesgo espiral inflacionario es una palabra que genera una palabra que no quiero ni mencionar.